Buen día, apreciados propietarios, clientes, ingenieros, arquitectos y equipo de trabajo. Bienvenidos a este video de Hábitos Arquitectura, donde tocaremos el tema de la construcción por actividades y hablaremos de la parte de mano de obra, placa contrapiso y cimentaciones. Antes de iniciar, me encantaría recordar la propuesta de valor de Hábitos Arquitectura, que trata de dos pilares fundamentales. El primero, acompañamiento total, y el segundo, la optimización de recursos. En cuanto a acompañamiento total, me refiero a que en Hábitos Arquitectura utilizamos la metodología BIM. Esta metodología es una manera de gestionar de manera efectiva todo el ciclo vital del proyecto. Entonces, partimos del diseño, pasamos a la construcción, al mantenimiento y a la remodelación. En este orden de ideas, Hábitos Arquitectura desea estar presente en cada uno de estos momentos, haciendo precisamente ese acompañamiento total. Como estamos pensando desde un inicio, desde el diseño, en que más adelante vamos a poder intervenir en el mantenimiento, pues el diseño cambia un poco las cosas. El diseño se va a mejorar y se van a implementar desde un comienzo estrategias que permitan que este mantenimiento sea más efectivo. Bien, esto en cuanto al acompañamiento, y en cuanto a la optimización de recursos, pues la idea es optimizar los recursos humanos, los recursos naturales, los recursos materiales y los recursos económicos, que al final de cuentas esta parte económica es la que le interesa muchísimo a nuestros propietarios y clientes. Entonces, ¿cómo se haría la optimización de recurso humano en Hábitos Arquitectura? Bueno, podemos utilizar muchos modelos de negocio que ya existen. Por ejemplo, estas famosas tiendas que son relativamente jóvenes y que han traído modelos europeos de contratación, enseñan algo bien clave, ¿no? Por ejemplo, las personas que trabajan en estas tiendas son personas que tienen un nivel de calificación de pronto un poquito mayor, porque la persona que está en bodega al mismo tiempo en un momento dado puede trabajar en la caja o puede trabajar organizando los productos. ¿Cómo optimizar los recursos humanos dentro de la construcción? Hoy por hoy es posible contar con mano de obra un poquito más calificada. Entonces hablamos de técnicos en construcción o tecnólogos en construcción. Hay muchísimos chicos que son muy buenos trabajadores, que ya, además de su experiencia en trabajos de campo, tienen también su parte capacitación técnica o tecnológica. Entonces, por eso, cuando hablemos ahorita más adelante de la cuadrilla de trabajo, pues me gusta hablar de este tema, maestro ayudante, ¿sí? Porque no es un ayudante común y corriente, sino que es un ayudante que tiene un nivel de calificación un poquito mayor. De igual manera, el maestro oficial ya no necesariamente podemos pensar o podemos contar con un maestro común y corriente, empírico, que de repente le falta un poquito más de capacitación, sino que podemos estar hablando de personas expertas, ¿sí? En los temas de carpintería, en los temas de los metales, ¿cierto? En los temas de instalaciones hidrosanitarias, y por qué no, también podemos contar de pronto con algunos ingenieros que son muy juiciosos y les gusta algunos de los trabajos de la construcción. También incluso tengo arquitectos amigos que son carpinteros, además de ser arquitectos,
Entonces hoy en día podemos contar con una mano de obra un poquito más calificada que la que contábamos antiguamente. Otro elemento importante sería la construcción industrializada. Esto también optimiza el trabajo y podemos lograr mejores resultados cuando trabajamos los diferentes elementos del proyecto en un taller bajo techo y bajo condiciones controladas, que no cuando se maneja en el campo. Entonces, hay algunas tareas que obligatoriamente hay que hacer en el campo: excavaciones, compactaciones, fundidas de concreto, que necesariamente hay que hacerse en el campo, pero hay otras actividades que no necesariamente se realizan en el terreno, sino que van a quedar mucho mejor y se van a poder realizar de mejor manera en un taller con mejores condiciones. Veamos el siguiente gráfico donde revisamos la parte de los imprevistos. Primero, ¿qué son los imprevistos? Bueno, son todas aquellas actividades que salen mal durante la obra, precisamente por falta de supervisión o pues errores típicos que ocurren en la obra. ¿Quién resulta pagando estos imprevistos? El propietario. En este cuadro podemos observar la relación entre los imprevistos con la supervisión. Entonces, en azul tenemos la supervisión y en rojo tenemos los imprevistos. Entonces, de manera clara podemos observar que entre mayor supervisión tengamos, pues los imprevistos van a ser un poco menores. Y entre menor supervisión tenemos, los imprevistos van a ser mayores. Cuando se trabaja en autoconstrucción, podemos calcular alrededor de un 13% de imprevistos, lo que no es para nada una suma alarmante, diría yo, porque una construcción de 200, 150 millones, 400 millones, el 13% es una suma demasiado grande, que realmente es donde se pierde tiempo, donde se construyen cosas y después toca que tumbarlas y toca que arreglarlas. Entonces, la optimización del recurso humano también tiene que ver con la supervisión, ¿sí? Las empresas más conocidas normalmente están trabajando con un 5% de imprevistos. Otras empresas que son ya bastante, ya muchos años en experiencia, pueden tener unos imprevistos del 3%, ¿sí? Pero es sencillo, es inversamente proporcional. A mayor supervisión, menores imprevistos. ¿Cuál es el deseo de hábitos? Arquitectura. El deseo de hábitos arquitectura es que estos imprevistos puedan llegar, este numerito pueda llegar a cero. Pues es algo idealista, la verdad, pero ese sería pues un objetivo para hábitos arquitectura, poder ofrecer a sus clientes unos imprevistos llevados a cero gracias a una excelente supervisión y, como lo decíamos desde la primera imagen, a este factor o a este elemento importante de hábitos arquitectura, que es el acompañamiento total. Veamos un ejemplo práctico de la estrategia de cambio de roles. ¿Cómo sería este ejercicio de cambio de roles en hábitos arquitectura? Sencillo. En mi caso personal, no me gusta cuando los constructores recortan la baldosa a los extremos de los espacios. Me incomoda porque, primero, pues es desagradable ver esos retazos, aunque para ser sincero ya todo el mundo está acostumbrado a eso, a ver esos retazos de baldosín en la esquinita, bueno, o en el lateral más oculto. Entonces están acostumbrados a tener esos retazos. Bueno, alguien me podría decir, bueno, pero es que, arquitecto, es que eso no se nota porque ahí de pronto ponemos un mueble y que no sé qué. Bueno, está bien, se acepta esa parte. Normalmente los retazos de la baldosa
se ponen en las caras, bueno, cuando se analiza con detenimiento, ¿no? En los lugares donde pueden haber muebles y tapan ese defecto, diría yo. Pero ¿cuál es mi punto de vista? Cuando un maestro está instalando el piso y necesitamos esos retazos, pues hay que coger una baldosa y hay que recortarla con pulidora, y esto es tiempo, y es dinero. Es decir, aparte de que tenemos que transformar una baldosa, estamos pagando mano de obra para romper algo que estaba diseñado de un tamaño para que se viera bonito completo. Entonces, ¿cómo sería ese intercambio de roles que podemos trabajar en hábitos arquitectura? Retomemos el tema de los pisos. Entonces, como a mí me incomoda de gran manera que se rompa el piso, porque es más costoso, es decir, vale más la instalación de una baldosa cortada que una baldosa completa, vale más, es más caro. Entonces yo digo, si yo tengo que pagar algo más caro, pues yo pago algo más caro por algo bonito, ¿sí? Entonces yo sé que la mayoría de maestros están acostumbrados a eso y la mayoría de personas están acostumbradas a eso, pero en lo personal es una actividad que me desagrada, y así he encontrado cantidades de actividades dentro de la construcción que para mí son desagradables, que me parecen de falta de técnica, ¿no? Entonces viene el tema del diseño, ¿no? Viene el tema del diseño. Entonces estamos hablando desde esta parte, que desde el diseño yo voy a diseñar mi piso para evitar esa rotura de cerámicas, ¿cierto? Y por otro lado viene el tema del recurso humano que estamos tratando de optimizar. El recurso humano que estamos tratando de optimizar, entonces lo podemos hacer también con este intercambio de roles. Entonces, cuando ya vamos a ejecutar la obra del piso, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que vamos a hacer en Hábitos Arquitectura? Llamamos a nuestro maestro de construcción, que sea muy experimentado en la instalación de pisos, pero en ese caso, yo como arquitecto, colaborador de Hábitos Arquitectura, yo entro como un ayudante de mi maestro, donde a mi maestro yo le digo, mire, vamos a preparar la mezcla de pega de la siguiente manera, como indica el manual, como se debe hacer, no con las costumbres que a veces se hacen, sino de la manera correcta. Vamos a preparar el material, le voy a ayudar al maestro a preparar el material, y cuando se instala la baldosa le voy a indicar al maestro, le voy a decir, maestro, es que yo necesito, por favor, vamos a ubicar la baldosa de esta manera, y se la diseño y se la indico, y en el sitio de la obra le voy a decir, mire, aquí debemos poner estas baldosas de esta manera. Entonces vienen dos elementos importantes. Primero que todo, nos ahorramos la supervisión del arquitecto, porque si el arquitecto está allí como ayudante, pues hay un rublo menos que no hay que pagar para el propietario, sino que directamente el arquitecto está encima de la obra, está encima del maestro para que se ejecute como debe ser, ¿sí? Por otro lado, va a haber un ahorro de tiempo y de mano de obra, porque no se va a cortar la baldosa, ¿sí? Entonces, como habíamos hablado desde por aquí bien atrasito, como habíamos hablado por acá, estamos hablando de que estos roles pueden cambiar en un momento dado. Yo soy el arquitecto que está diseñando el proyecto, pero puedo cambiar ese rol, así como en estos supermercados, el cajero en un momento dado es el bodeguero, y el bodeguero en un momento dado es el que organiza la estantería. En Hábitos de Arquitectura también puede pasar eso. Yo soy el arquitecto diseñador, pero con las cosas delicadas, neurálgicas, que me parecen importantes, yo sé que yo debo estar ahí y debo estar allí para verificar que salgan bien las cosas, y de esa manera yo poder decirle al cliente, mire, pudimos en esta obra tener unos imprevistos
de un 2%, de un 1%, y lo soñado por Hábitos Arquitectura es poder llegar a un 0% de imprevistos. Ahora hablemos un poquito acerca de los recursos naturales. ¿Cómo Hábitos Arquitectura optimiza precisamente estos recursos naturales? Primero, mis clientes que ya me conocen saben que yo hago lo posible porque las construcciones no sean tan invasivas con el componente natural, con el prado, con los árboles. Procuro que si tenemos árboles, ojalá no se toquen, que se toquen cuando sea realmente necesario, y aprovechar las, las partes o los espacios naturales que tenga el terreno. Por eso me encanta mucho el tipo de proyectos que es como estilo parcela campestre. Bien, en ese orden de ideas también no solamente proteger la naturaleza en sí misma, sino que en la construcción también podemos favorecer o digamos optimizar los recursos naturales. Ejemplo, normalmente las formaletas o normalmente en la construcción se utiliza muchísimo la madera, pero a mí no me parece como tan justo. La madera me parece un material supremamente hermoso, supremamente bello, y que, hombre, me encanta usar la madera, pero para un pisito, para un deck de madera, para una tarima, para unas pérgolas de madera bien hermosas. Pero por ejemplo, para formaleta no comparto esa idea. O sea, en la formaleta esa madera se termina toda estrujada, dañada, deteriorada, y al final va a la basura. Entonces, en temas, por ejemplo, de la formaleta, yo prefiero diseñar una formaleta metálica, así sea con elementos metálicos más económicos, buscando la manera de utilizar los materiales en sí, más por su belleza y por el beneficio que puedan ofrecer estos materiales naturales para el ser humano, que no simplemente porque sí. Es más, una formaleta en madera, eh, una formaleta en madera es muchísimo más costosa que una formaleta en lata, en latón, por ejemplo. Uno se puede construir una formaleta en latón que sale muchísimo, tal vez un 30, un poquito, tal vez un 40% más económica que la de madera. Entonces, si yo puedo construir una formaleta en latón muchísimo más económica que en la madera, pues hombre, el hierro es un elemento que sobreabunda en la tierra y la madera no tanto, ¿sí? Entonces cuidamos los árboles, cuidamos la naturaleza y optimizamos el recurso natural. ¿Cómo optimizamos la parte de recursos materiales? Esta parte también es bien interesante porque en el ejemplo pasado, en el ejemplo anterior que tocamos de los pisos, ahí hay una optimización de materiales que también tiene una repercusión económica. Entonces, si yo tengo mis baldosas y me ahorro tener que recortarlas, pues primero estoy haciendo una mejor administración de mis materiales de construcción y al mismo tiempo estoy disminuyendo los costos, porque esa persona que yo tengo recortando material, esa persona hay que pagarle para que recorte. Entonces, yo digo, si estamos invirtiendo un dinero en la construcción, pues hay que invertirlo de la manera más inteligente. Entonces, este tema de la optimización no es solamente un capricho de Hábitos de Arquitectura, sino que es una realidad, es algo que va a impactar de manera sustancial en la administración del proyecto. Cuando gestionamos el talento humano de manera inteligente, podemos lograr productos constructivos de mejor calidad, mayor eficacia en la ejecución de tareas por parte del constructor y reducción de costos, aminorando el desperdicio y reduciendo tiempos de construcción en el terreno. Esto redunda en procesos constructivos en el sitio más efectivos y mayor comodidad para el trabajo de campo. En el gráfico
podemos ver la comparación de cómo sería el trabajo de la cuadrilla en el método tradicional en comparación con el método constructivo hábitos. Podemos apreciar que en el método tradicional vemos que es constante la línea de tiempo de trabajo tanto del maestro como del ayudante, y en esporádicos momentos pues vamos a necesitar más ayudantes en un momento dado. Dentro del método hábitos pues habría como una intermitencia en las labores, porque recordemos que Hábitos Arquitectura cuenta con alianzas estratégicas con talleres especializados que manejan los temas de metales, maderas y etcétera, de manera que esto facilita mucho y acorta los tiempos de trabajo de campo. Entonces podemos ver cómo iniciando de pronto alguien dice, pero ¿cómo así, Cristian? ¿El ayudante inicia sin el maestro? Sí, sí es posible. ¿Por qué? Porque normalmente a veces el maestro también se encarga de abrir, por ejemplo, las excavaciones. Y para hacer un trabajo de excavación realmente no necesitamos pagar un sueldo mayor, pudiendo únicamente pagar uno o dos ayudantes que hagan estas tareas. Entonces, de esa manera podemos ser más eficientes en la administración del talento humano. También, por ejemplo, aquí en esta partecita vemos cómo descansan un poquito los maestros y los ayudantes, porque hay algunas labores que se pueden hacer a nivel de taller o, o mientras el maestro y el ayudante hacen labores de campo y están juntos. También simultáneamente en los talleres se puede estar ejecutando obra. De manera que el maestro y el ayudante también irán a ser importantísimos en momentos donde los productos elaborados en los talleres pues llegan a ser ensamblados en obra. Esta intermitencia de labores dentro del proyecto por parte de los maestros y ayudantes puede ser no muy grata para el trabajador. Esto a futuro tendrá una mejoría dentro de Hábitos de Arquitectura, pues en el momento, pues mientras Hábitos de Arquitectura sea un proyecto pequeño, pues se tendrá que manejar de esta manera para optimizar recursos. Pero cuando Hábitos de Arquitectura sea una empresa un poquito más grande, un poquito más fuerte, pues ya va a tener mayor campo de acción, mayor clientela, y seguramente este señor, este maestro que estamos contratando solo a pedacitos, lo podamos llevar o invitar a diferentes obras. Entonces sí, por un lado, sí, la optimización de recursos genera una dificultad, digámoslo así, porque el trabajador va a estar trabajando por periodos y va a tener un contrato por prestación de servicios, por prestación de obra labor, con duración de obra labor. Entonces sí es un poquito incómodo para el trabajador, porque lo ideal es que el trabajador tenga un trabajo constante, ¿sí? Pero como ya lo indiqué, en el momento que Hábitos Arquitectura sea más relevante y tenga más clientela, pues se puede invitar a nuestros trabajadores para que cuando estén trabajando en un proyecto pues puedan pasar al otro proyecto, y así poderles garantizar una continuidad laboral, que sería lo más ideal. Mientras tanto, mientras que ese momento llega, pues podríamos manejar por contrato de obra labor y también con jornales diarios. Sin embargo, estaríamos ofreciéndole a nuestros trabajadores unos jornales en base a un salario un poquito mejor que el salario mínimo actual vigente, porque el trabajo de construcción es un trabajo duro que merece ese reconocimiento de un pago, yo diría un poquito mejor, decente, llamémoslo así, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería el jornal diario
para la cuadrilla, ¿no? Entonces recordemos que yo le llamo maestro ayudante al ayudante, pero es un ayudante más calificado que puede ser técnico en construcción o tecnólogo en construcción, ¿cierto? De repente aprendiz SENA o que cuente con mayores capacidades de hacer un trabajo de mayor calidad, ¿cierto? Entonces por eso no le vamos a invitar a trabajar con hábitos por un salario mínimo de 2 millones, sino que proponemos invitarlo con un salario de 2 millones 500. Entonces, teniendo en cuenta esta base de cotización de salario base, pues aquí tenemos cada uno de los valores que corresponden a lo de ley, ¿cierto? Porque recordemos que estos trabajadores estarán trabajando con cierta intermitencia y le estaríamos realizando un contrato por hora labor. Entonces, si de repente contratamos a un maestro ayudante y decimos, bueno, en la primera actividad por acá, lo necesitamos necesitamos 2 ayudantes que nos hagan solamente la excavación y eso nos dura 8 días, entonces sencillamente le hacemos un contrato por hora labor por esos 8 días y cada día se los pagamos, pero con todo lo referente a la ley, ¿cierto? Con sus prima de servicios, sus intereses sobre cesantías, ¿cierto? Salud, pensión, ARL y caja de compensación, todo equivalente como si él recibiera un salario mensual, pero como el trabajo va a ser por días, pues va a recibir lo equivalente. Entonces, el total a pagarle, por ejemplo, a este maestro ayudante en un momento dado será de 127.741 y redondeamos en 128.000 pesos. Esto sería el jornal diario. De repente alguien me dice, no, pero hay muchos trabajadores que van a trabajar por 80.000 pesos. Sí, pero entonces recordemos que no es un auxiliar, un ayudante común y corriente, sino que es una persona con mayor capacitación y la manera de motivar a esa persona que trabaje con más gusto es darle un salario un poquito mejor, ¿vale? Entonces esto sería con respecto al maestro ayudante. Y el maestro oficial tendría una asignación laboral un poquito mejor. Sería una asignación de 3.500.000, una asignación de 3.500.000 y aquí también aparece el listado de cada uno de los ítems que hacen referencia a lo de salud, vacaciones, pensión, etcétera, ARL y incluso caja de compensación. De pronto algún cliente me puede decir, no, pero es que no se está obligado a pagar caja de compensación, pero es bueno que el trabajador sienta que se le está pagando lo justo. Entonces, ¿qué recibiría diariamente el trabajador? Recibiría obviamente el salario neto, pero esta partita de las cesantías, intereses sobre cesantías, sería a la finalización del contrato, a la finalización de la obra labor, como sería su contrato de servicio, ¿cierto? Prima de servicio también sería a la finalización, vacaciones a la finalización. Inicialmente, como el trabajador va a estar tanto el maestro ayudante como el maestro oficial va a estar trabajando por días, pues hay que entregarle su salud y pensión. Pero si resulta que nuestro ayudante y nuestro maestro oficial están muy juiciosos y vemos que realmente es un trabajador que merece la pena tenerlo en cuenta y motivarlo con más trabajo, pues ¿qué pasa? Ya después que ese contrato pase de días, contrato por hora labor, pero ya pase a meses, pues entonces ahí sí directamente yo me encargo de pagarle lo que es la salud, la pensión, la caja de compensación y el ARL, como corresponde a la ley, ¿sí? Entonces en ese orden de ideas, me parece interesante poder contratar por jornal diario con todo lo de ley, porque resulta que hay ocasiones donde de repente a uno le recomiendan trabajadores y desafortunadamente esos trabajadores que son amigos o familiares de los propietarios a veces como que no responden a la calidad de trabajo que se requiere. Entonces en ese sentido
pues al ser contratado por días, pues bueno, se trabajó y hubo ahí estaríamos hablando de un imprevisto, digamos, donde el rendimiento no fue el esperado. Entonces terminó su contrato por ahora labor de sus 3 días, sus 5 días, sus 7 días, sus 8 días, y entonces sencillamente no se renueva. Pero cuando está juiciosito, cuando es una persona que hace las cosas con cariño, que trabaja con cariño, con amor y todo eso, entonces el contrato se le renueva automáticamente. Entonces, la elaboración de los contratos también yo se las desarrollo para que el propietario no tenga ningún inconveniente legal. Entonces, al estarle pagando a cada uno de los trabajadores todo lo equivalente de ley, así sea en el mismo jornal diario, pues nos evitamos que el trabajador de pronto me vaya a demandar a mí o el trabajador vaya a demandar al propietario por un pago injusto, ¿vale? Entonces, y si apreciamos bien los valores, son valores que más bien son un poquito económicos teniendo en cuenta la calidad de los trabajadores en un momento. Posiblemente algún cliente me diga, hombre Cristian, pero estos valores pues están un poquito elevados, hay trabajadores que están dispuestos a trabajar por menos, por 80.000, por 70.000, incluso hasta 60.000 pesos. Pero ¿cuál es mi opinión de esto? Primero que todo, pues no me parece correcto que un trabajador tenga un salario eh, inferior a lo que merece, ¿no? Y por otro lado, lo que hablamos también acerca de también protección como empleadores, ¿cierto? Yo como administración, como administrador del proyecto y ustedes como propietarios también deben de alguna manera protegerse ante la ley, ante un eventual problema legal con respecto a los pagos salariales. Entonces, por un lado, sí es una cuestión de cortesía, de reconocimiento al trabajo de la construcción, que como he repetido muchas veces, es un trabajo fuerte, es un trabajo duro que merece reconocimiento. Y por otro lado, para blindarse de cualquier tipo de eventual inconveniente legal, ¿cierto que sí? Por otro lado, también en Hábitos Arquitectura también hace su aporte para motivar a los propietarios y a los clientes a hacerlo de esta manera. ¿Y cómo es? Pues veamos aquí esta casillita que se llama AIU, que significa Administración, Imprevistos y Utilidades. Tiene un porcentaje que por lo general las empresas lo cobran al 25%. Algunas empresas que buscan ser más económicas de pronto puede que cobren el 23%, máximo los más barateros cobran el 20%. Pero ¿qué pasa con Hábitos Arquitectura? Hábitos Arquitectura propone un 15%. ¿Por qué un 15%? Porque recordemos que Hábitos Arquitectura tiene dentro de sus propósitos optimizar recursos. Entonces, si uno de los propósitos es optimizar los recursos y reducir los imprevistos, pues es deseable para Hábitos que este 5% llegue a cero. Entonces, si este 5% llega a cero, pues estaríamos muy felices de lograr eso, y es un ahorro para la obra y un ahorro para el propietario, ¿cierto? Bien, también por otro lado, la administración pues sí va a tener el 10%, pero de donde aparecerá el otro 5%, pues sería de la utilidad. Entonces, Hábitos de Arquitectura va a compartir el 50% de su 10% de utilidad para que el propietario se sienta más tranquilo de aportarle al jornal diario de sus trabajadores con respecto a cada uno de los elementos de ley. Entonces, en ese orden de ideas quedamos que en Hábitos de Arquitectura el pago de AIU, que recordemos que es administración, imprevistos, utilidad, es del 15%. Administración 10%, utilidades sería 5% y recordemos que imprevistos sería un 0%. ¿Qué pasa? Ahí es donde viene la promesa de valor. ¿Qué pasa si en algún momento ocurre un 1% o un 2%
o un 2% de imprevistos que podrían ocurrir dentro de la obra, pues serían absorbidos por la parte de las utilidades y por parte de la administración. Entonces, en ese orden de ideas, pues el cliente, nuestros clientes se van a sentir muy satisfechos. ¿Por qué? Porque así como estamos pidiendo un salario digno para nuestras cuadrillas de trabajo, también al mismo tiempo pues también está aportando en un cobro de AIU por debajo de lo que normalmente las empresas ofrecen. Pasemos al punto 2, que habla sobre la placa de contrapiso. Vamos a tomar este proyecto, que es un proyecto muy chévere, que tiene un área abierta de barbecue con su zona aquí de asados, su estufa por este lado, sus platos y su parrilla, y tiene una placa en la cual se montan unas columnas metálicas. A la parte de atrás tenemos una zona de lavandería, y baños, donde también se desea poner los tanques de reserva. Veámoslo en planta, donde podemos apreciar un poquito más en detalle que lleva un baño, que lleva una zona de ropas. Pero como estamos en el tema de construcción por actividades, pues en Hábitos de Arquitectura podemos dividir grandes proyectos en pequeñas tareas para poderlas trabajar de una manera más efectiva. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a analizar un poquito la placa contrapiso. Entonces, una placa contrapiso, como su nombre lo indica, pues es la que se encuentra en el piso como tal, pero debe tener ciertas cualidades, ¿no? Por ejemplo, por aquí voy a mostrar un ejercicio. Bueno, esta parte. Voy a mostrar cómo sería esa estructura. Pues esa estructura tendría una viga perimetral pequeñita, de 15 de ancho por 20 de alto. Tendría hierros, estribos de 1/4 y 4 varillas de 3/8. Y tendría también unas viguetas riostras, que serían las que le darían la rigidez a esa viga perimetral. En planta se vería el proyecto así. Esta sería la viga perimetral, sería todo esto, y estas serían las vigueticas riostra. Como mencioné ahorita, pues las vigas perimetrales pues son un poquito más gorditas, de 15 centímetros de ancha por 20 centímetros de alta. Tendríamos 4 hierros número 3 de 3/8, y tendríamos estribos indicados aquí en el diagrama de hierros, indicados con separaciones de 10 centímetros y de 15 centímetros. Estos hierros también número 2 o de 1/4. La vigueta, por su parte, también tiene estribos de hierro número 2, y también tiene 2 hierros. Esto realmente son 2 número 3, son de 3/8. Son número 3. 2 hierros número 3. Bien. Entonces, ¿qué pasa con nuestra placa contrapiso? En planta se ve bastante ligera, se ve bastante delgada la viga, pero es muy útil para amarrar todo el piso. Normalmente, ¿qué es lo que se hace? Normalmente a veces ni siquiera se compacta el suelo, ni siquiera se retira la capa vegetal, y directamente se hace esta placa al suelo. Aquí estoy indicando dos métodos constructivos de esta posible placa. Esta se podría construir en una primera parte con adoquines. Entonces, ¿cómo sería el trabajo aquí? Tendríamos un suelo, un terreno natural al cual excavamos y retiramos la capa vegetal, y compactamos algo de suelo en la base
agregamos una capa de arena que sería esta de acá y inmediatamente podríamos poner los adoquines. Si quisiéramos un piso ordinario, un piso más bien rústico, porque ordinario no, más bien rústico, podríamos rellenar un poco más de tierra hasta aquí y esto lo podríamos subir y lo dejamos a ras con las vigas y quedaría terminado el ejercicio. Esto buscando economía y buscando un terminado un poquito rústico, pero garantizando que sea una estructura estable, que no se vaya a deformar ni se vaya a dañar. Bien, para el cliente que de repente tenga mayor disponibilidad para este piso, disponibilidad económica, pues esto no se haría. No se haría ni la capa de arena ni la capa de ladrillos como adoquines, sino que directamente tendríamos un suelo compactado hasta aquí y vendría la placa de contrapiso, que sería una plaquita de 5 centímetros de espesor solamente y tendría una malla electrosoldada. Esto de aquí sería una malla electrosoldada, pero esta placa puede ser delgadita precisamente por eso, porque cuenta con el apoyo de esta viga perimetral y de las viguetas riostras. Entonces, ¿cuántas viguetas riostras llevaría? Pues aquí se puede apreciar 1, 2, 3 y una central, serían 4. Las luces entre esas vigas estamos hablando de 2,93 más o menos por 3 metros, y esto garantiza que esto esté completamente amarrado y que no se nos desforme el piso ni que se nos totee la baldosa. Si queremos mirar, por ejemplo, cuánto puede valer la baldosa para esta partecita, pues podemos mirar el presupuesto. ¿Sí? Podemos mirar el presupuesto y en el presupuesto podemos ver lo siguiente. Podemos encontrar por aquí, a ver, vamos mirando y aquí tenemos la baldosa por aquí abajito. Aquí la tenemos, unos pisos alfa, ¿sí? Y fíjense que el costo para esos pisos tenemos un estimado de 3.400.000 KTB. Aproximemos a 4 millones. Entonces siempre pues invertirle 4 millones a un piso, pues lo ideal siempre es protegerlo y que este sea duradero y que no nos reviente, que no tenga ningún problema. ¿Por qué hago esa salvedad? Porque por lo general esto no se hace, esto la gente no lo construye. Por otro lado, aquí también hay un filtro en grava que tampoco lo construye. Este filtro en grava, ¿qué función tiene? Este filtro en grava va aquí alrededor de toda la estructura. ¿Qué objetivo tiene? Resulta que como esto está sobre un terreno, una parcela campestre, ¿cierto? Entonces todo esto es pasto, y hacia atrás del lote está la montaña. Entonces muy seguramente cuando llueve mucho hay una escorrentía superficial que puede llegar hasta el proyecto. Hay mucha agua lluvia que se puede acumular y puede llegar hasta esta placa, afectando el piso de debajo, y por más bien que construyamos esto, si el agua nos penetra debajo, esto tarde que temprano va a fallar. 5, 7, 8 años y ¡prum!, se revienta. Así como pasa con los casos de algunas canchas deportivas de barrio, que se revientan en algún lado precisamente porque hay algún problema, que se hizo mal la construcción, o que de pronto el suelo tiene algún problema de humedades que de algún momento erosionan el suelo debajo y eso debilita la estructura y termina por fracturarse. Bien, entonces este filtro, por ejemplo, este filtro, ¿qué función cumple? Bueno, lo que acabamos de decir es que todo el agua que llega al proyecto pues va a ser recogida por este filtro de grava, y como está alrededor, pues la idea es que este filtro de grava se encarga de no permitir que el agua pase debajo del proyecto, sino que la rodee y siga su camino. Entonces en ese orden de ideas, pues protegemos nuestro piso.
Desafortunadamente hay muchos contratistas que este tipo de trabajo directamente solamente hacen la placa de piso o le ponen la malla electrosoldada directamente sobre el suelo, y muchas veces este suelo no retiran completamente la capa vegetal. Entonces es un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque la capa vegetal es una capa orgánica incapaz de resistir el peso de ninguna estructura. Entonces llega un momento que se presenta un hundimiento y esa placa va a terminar por fracturarse. El hecho de que tenga hierro no significa que no se pueda fracturar. Claro que sí se fractura. La única ventaja al tener el hierro es que no va a haber separación de losas en el momento de la fractura. Entonces, cuando veamos el presupuesto o el análisis de precios, cuando vemos el análisis de precios de esta parte de lavandería, vamos a ver que también tiene un rublo de formalet. Entonces, si en este mismo proyecto trabajamos primero esta parte de la placa y le asignamos el valor de la formaleta, que creo que es un poquito más alto que el de la formaleta para esta parte, pues si trabajamos esta formaleta para acá, esta misma formaleta nos va a servir para esta parte del proyecto, nos va a servir para esta otra parte del proyecto, y creo que el propietario también desea hacer otro proyecto aquí en esta partecita. Entonces, interesante la optimización de recursos en hábitos, que esa formaleta que vamos a elaborar para esto ya directamente se va a diseñar para que tranquilamente nos pueda funcionar para los demás proyectos. Entonces, por ejemplo, yo sé que yo voy a necesitar columnas. Por ejemplo, estas columnas de por acá son de 25 por 25. Entonces esta formaleta está diseñada para yo tener paneles de 30 centímetros. Entonces con esos paneles de 30 centímetros de alto, yo voy a poder trabajar sin ningún problema estas vigas de cimentación de 20 por 15 sin ningún problema. También voy a poder trabajar estas viguetas y también voy a poder trabajar las columnas. Entonces, esta parte comparándola, la parte de lavandería con la parte de la placa, ¿qué diferencias tiene? Entonces, veámoslas acá directamente. Fíjese que esto, como es simplemente una placa, va a llevar un piso compactado. Vamos a retirar la capa vegetal, vamos a retirar algo de terreno para encontrar algo de terreno firme, y sobre esa vamos a aplicar una capa de concreto pobre, que también la podemos apreciar por aquí. Está, miren, concreto de limpieza y nivelación. Esta tiene un costo aproximado para la placa de 271.000 pesos. Recordemos que, mire, aquí tampoco tenemos el rublo de transporte. Hay que agregarle el rublo de transporte acá, pero como les digo, este es más o menos un costo, una estimación de costos, ¿sí? Ya no sería más sino agregarle el rublo del transporte. ¿Qué pasa con la parte de cimentación? La parte de cimentación también tiene un concreto de limpieza y nivelación. Vamos a verlo por aquí y vamos a encontrarlo por aquí. Es este de escapote y nivelación. Véalo por acá, concreto de limpieza y nivelación. Entonces, fíjese que este está en 1.124.000, porque aquí sí estamos contando con los valores del transporte, ¿sí? Entonces, fíjese una cosa: entre más transporte ahorremos ahora, pues los costos nos van a bajar mucho más. Por ejemplo, fíjese que el ítem de la formaleta, fíjese que aquí no tenemos transporte. Mira, aparece solamente el trabajo de un maestro, porque este maestro estaría trabajando en el taller. Entonces, este maestro estaría devengando su jornal diario y estaría trabajando 8 días elaborando la formaleta. Entonces, recordemos que esta parte de la formaleta funciona también para la placa. Entonces, los dos análisis de precios unitarios, tanto para la placa como para la parte de la cimentación, tienen actividades semejantes.
Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Ver que si nosotros trabajamos por actividades, nosotros podemos dividir todo un proyecto, que es una cuestión gigante, eh, al dividirlo en tareas más pequeñas, lo vamos a poder digerir de mejor manera, es decir, lo vamos a poder desarrollar de mejor manera. Entonces, ya es decisión del propietario si nos vamos por primero por esta parte de la placa o si nos vamos primero por esta parte de la cimentación de esta parte. Aunque esta parte es muchísimo más pequeño, seguramente el costo de esta parte de cimentación va a ser un poquito más elevado por las características, ¿no? Esto mientras es una placa ligera que solamente va a sostener una cubierta metálica y unas columnas metálicas, pues va a ser un poquito menos fuerte que esta parte que sí va a tener zapatas porque va a tener dos tanques de 1000 litros. Entonces eso es bastante pesado y va a tener una placa. Entonces, y muy seguramente es posible que podamos tener otra placa adicional. Entonces se va a dejar previsto esa parte de que esta estructura soporte esa otra siguiente placa. ¿Dónde está esa parte? Mira, aquí la podemos ver por acá. Acá tenemos nuestra cimentación de esa parte de área de lavandería. Entonces tenemos 4 columnas que son las fuertes, que son las que van a sostener la parte de los tanques, y unas columnas que son un poquito menos fuertes, que van a resistir el peso del resto de la placa. Ya sea que iniciemos por la parte de la lavandería, por la cimentación de la lavandería, o que iniciemos por la parte de la placa de contrapiso, debemos hacer una revisión del terreno. Es decir, cuando estemos en el terreno vamos a tener que excavar para verificar hasta dónde podemos establecer nuestras zapatas, porque esto no lo conocemos. Tenemos una capa vegetal y tenemos un terreno que debemos excavar y no conocemos hasta dónde debemos excavar. ¿Cómo se podría saber antes de hacer la excavación? Pues necesariamente hay que excavar o hacer un estudio de suelos. El estudio de suelos sería muy interesante poder hacerlo, que él trabajaría junto con el ingeniero estructural para determinar con exactitud estas dimensiones de cada zapata. Posiblemente yo aquí estoy un poquito sobredimensionado, tengo zapatas de 1.40, pero es preferible sobredimensionarnos en el caso de que no contemos ni con el estudio de suelos ni con el estudio estructural en relación al estudio de suelos. Porque a veces los clientes a veces no les llama mucho la atención hacer este estudio, porque puede estar alrededor de 3 y 5 millones, y para proyectos pequeños a veces pues no es casi como tan necesario. Entonces uno asume unos valores de estructura un poquito, yo diría, sobredimensionados, para no arriesgarnos y no hacer una estructura menor a ese peso, a esas cargas vivas y cargas muertas que puede resistir esta zona. Entonces tendríamos estos valores de zapata, y aquí entra un elemento bien importante. Resulta que aquí en el presupuesto aparece descapote y excavación, y nivelación. Fíjese que aquí contamos con 8 días para hacer ese trabajo, pero este va a ser muy variable. Muy seguramente puede que duremos 8 días en esa parte de ese trabajo, pero hasta no excavar y no saber cuánto tenemos que excavar, no sabemos con exactitud si realmente vamos a durar esos 8 días
O puede que si estamos afortunados, puede que pronto sean un poquito menos o puede que sean un poquito más. Entonces esto nos va, esta variable, nos va a modificar todo este presupuesto. ¿Por qué? Porque si resulta que vamos a terreno, picamos un poquito, vamos con el oficial, excavamos acá y revisamos y encontramos suelo firme y sin capa vegetal muy rápido, por ahí a 30 centímetros, pues fantástico. Puede que estos 8 días ya no sean 8 días de trabajo, ya no serían 8 días de trabajo, sino que serían menos, serían por ahí 3 días o 2 días quizás. Pero si nos toca excavar mucho, pues eso va a prolongar un poco. Entonces, esta medida va a afectar, ¿qué va a afectar? Va a afectar el tamaño también del sobrecimiento. Va a afectar también el tamaño de las columnas. Porque dependiendo lo que tengamos que excavar para ubicar la zapata, esta columna va a ser más larga o va a ser más corta. Entonces, de alguna manera, cuando se empiece a hacer este ejercicio, este ítem, cuando se empiece a hacer este trabajo, este ítem, esta actividad de escapote y excavación, cuando empecemos a trabajar esto es que realmente vamos a saber, vamos a tener mayor información para ajustar aún más el análisis detallado de cantidades de obra. Entonces, ¿qué recomendaría yo? Pues arrancar por algunos elementos que son fijos y que no son tan variables. Por ejemplo, este filtro no es tan variable. Este concreto de limpieza tampoco es tan variable. Pero este también va... No, este no sería afectado porque este va a quedar o más arriba o más abajo según la calidad del suelo. Entonces, podríamos iniciar el proyecto o una de dos, por la formaleta o por la parte de los hierros. ¿Por qué me parece buena idea arrancar por los hierros? Porque los hierros suben muy rápido de precio. En cambio, la formaleta se trabaja con latón y se trabaja con vigas y viguetas de acero liviano, que de pronto su costo no varía mucho. Pero el hierro sí a veces fluctúa mucho y se puede, este número aquí, de este costo de los hierros puede variar un poco. Entonces, mi recomendación ya que estamos a puertas del inicio del proyecto, sería, ya sea que podamos iniciar por la parte de la cimentación, ¿sí? Según pues el propietario nos confirme, o podríamos iniciar por la parte de la placa, cualquiera de las dos. ¿Cuál ventaja tenemos? Que por ejemplo esta placa va a tener mayor cantidad de módulos de formaleta. Por otro lado, si queremos podemos hacer la mitad de la formaleta. Sí, podemos hacer la mitad de la formaleta. Aquí vamos a ver que, por ejemplo, esta formaleta, para el caso de la placa, la formaleta tiene un costo de... vamos a mirar por aquí. Formaleta creo que está más arriba. A ver, ¿dónde está? Vean acá. Esta formaleta tiene un costo de 4 millones. Según el flujo de caja que contemos, en un momento dado, si tenemos un flujo de caja, podríamos arrancar con 2 millones y hacer la mitad. Es decir, podríamos fabricar la mitad de formaleta, toda completa la formaleta. Para esto valdría 4 millones y esta misma se puede reutilizar para el otro proyecto, para los otros dos proyectos, como lo acabamos de decir, para este y para este. O si queremos también podemos iniciar por la formaleta de
por esta otra formaleta, que es un poquito más económico. ¿Dónde está la otra formaleta? Esta. Fíjense que esta es un poquitico más pequeña, 3,5. Entonces con cualquiera de las dos formaletas podríamos dar comienzo a la obra, y también podríamos dar comienzo a la obra con cualquiera de las armaduras de hierro. Recordemos que en ambos de esos dos casos los podemos trabajar en el taller. Eso quiere decir que no necesitamos ir al terreno, y eso no tendría cargo adicional de transporte. Ya queda a criterio del propietario si iniciamos por un lado o por el otro. Yo diría que a nivel de formaleta podríamos, por ejemplo, iniciar con esta parte de los cimientos, pero como repito e insisto, pues esta parte sí sería a criterio del propietario. ¿Cuál tendría mayor excavación? Obviamente la parte de esta cimentación, porque tenemos mayor excavación puntual, pero en los dos casos tenemos esa variable que nos va a modificar el costo de muchos elementos del proyecto, que es que el terreno no lo conocemos, que solamente cuando empecemos a excavar, abrir el terreno, ahí vamos a poder saber dónde encontramos un suelo firme digno de la instalación de nuestras zapatas. Bien, entonces espero que esta información haya sido de mucha utilidad, y quedo atento a sus observaciones